Buenos días, bienvenidas al libro de Josué. Estaremos leyendo este libro durante varios días y en los 4 primeros capítulos que corresponden a la lectura del día de hoy, se presenta a Josué, alguien que ya es conocido porque ya debe contar con al menos 60 años, aunque no sabemos exactamente. Pero en el último capítulo de Deuteronomio dice que cuando Moisés murió, el Espíritu de Jehová vino sobre Josué. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no vivía en todos los creyentes, sino solamente en algunas personas que eran elegidas por Dios para realizar una función o una tarea específica. Y en este caso Josué debía entrar a todo el pueblo a la tierra prometida y repartirles la tierra. Necesitaba el Espíritu de Dios para realizar esta tarea con mucha sabiduría, pero Dios era el que lo había elegido. Josué, como vimos en algún momento, pasaba mucho tiempo en el templo. Esto se dice en los libros anteriores y se menciona específicamente que Josué pasaba tiempo en el templo. Entonces Dios elige a Josué, lo llena de su espíritu y en el capítulo 1 le dice en varias ocasiones que se esfuerce. Debe esforzarse. No era que ya todo iba a salir bien de aquí en adelante. No, debía esforzarse. Y hay 2 cosas por las que él debe esforzarse. Uno es para no apartarse de la ley de Dios y para cumplirla. Entonces Dios le prometía ser prosperado en todo lo que hacía. Y por otro lado, pues debía esforzarse y ser valiente para realizar la tarea que le era encomendada. Josué amaba a Dios y a lo largo de los siguientes capítulos se ve cómo Dios respalda a Josué. Cuando Josué manda espías, cuando empiezan a pasar el río Jordán y todo lo que ocurre allí con las piedras que deben ser puestas en medio del río y también al otro lado. Entonces al final, en el capítulo 4, versículo 14 dice: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Josué había sido elegido por Dios, Dios lo había elegido para una tarea y lo había llenado de su espíritu para eso, pero también lo respaldó constantemente para que todo el pueblo lo siguiera, lo obedeciera, como habían hecho con Moisés. Era algo que Dios también hacía para respaldar a su siervo. No me queda muy claro si Josué mismo deseaba el puesto. Como leí en un lugar que él tuvo paciencia para obtener el puesto para el que había sido elegido. Pero lo cierto es que Josué, en primer lugar, pasaba tiempo en la presencia de Dios. Él buscaba aprender de Dios, buscaba agradarle en todo lo que hacía. Y esa humildad y esa paciencia y esta sabiduría que adquirió cerca de Dios la pudo utilizar para la tarea que Dios le había encomendado. Y es justamente esto lo que Dios nos llama a hacer y lo dice a lo largo de toda su palabra y también a través del ejemplo de Josué. Dios nos capacita para la tarea que Él nos manda hacer, pero es necesario que nuestro corazón esté preparado delante de Dios, que su palabra viva en nosotros, que la apliquemos constantemente y que busquemos en ella la sabiduría que necesitamos para poner por obra lo que Dios nos ha encomendado hacer. Además de esto, es necesario esforzarnos. ¿Para qué? Para no apartarnos de la palabra de Dios una vez estemos realizando esa función o esa labor que Dios nos ha encomendado. Es necesario que todos los días volvamos a la palabra de Dios, la leamos una y otra vez, para alimentarnos y nutrirnos y para que en ella encontremos la sabiduría y desarrollemos ese carácter de dependencia de Dios y de humildad que tanto necesitamos. Y entonces todo saldrá bien, que no se aparte de nosotros la palabra de Dios. Que Dios nos ayude en esto en este día.